Hola, ¿qué tal lectores y seguidores de quienique.com? Sin duda alguna, esta semana la noticia política es el reinicio de los diálogos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que se dará el próximo lunes 21 de noviembre en Caracas, Venezuela. Y ante esto, sin duda alguna, una de las declaraciones más importantes es la del actual presidente del Senado, el senador Roy Barreras, quien muy amablemente nos acompaña en la tarde de hoy. Senador, bienvenido a quienique.com. Muy buenas tardes a todos los internautas de Quienique, a los lectores, a los oyentes. Un placer estar un ratico con ustedes. Bueno, senador, claramente en este momento el tema principal es los diálogos de paz que inician con el ELN de parte del gobierno de Gustavo Petro, y quisiéramos saber desde su perspectiva cuáles son los mayores retos que enfrenta Gustavo Petro para lograr la paz total con este grupo armado. Bueno, yo creo que no hay nada más emocionante que esta apuesta por la paz total del presidente Petro. Realmente se trata de salvar vidas. La razón, entre otras, por las que estoy entusiasmado con esta coalición, por la que acompañamos al presidente Petro en su elección y lo ayudamos a liderar su agenda, es fundamentalmente la apuesta por la paz total. Colombia es un país lleno de maravillas y de riqueza y de posibilidades, pero cruzado por violencias fratricidas en que unos colombianos asesinan a otros colombianos, estimulados por la maldición del narcotráfico fundamentalmente, o por conflictos no resueltos hace 60 años, y es la hora de resolverlos. Dos bloques conforman esa apuesta por la paz: los de las insurgencias, que tuvieron alguna vez origen político y que son sujetos y van a serlo en justicia transicional. Allí la buena noticia de reanudar los diálogos con el ELN y de establecer ya ese equipo negociador que ha empezado a anunciar el gobierno. Y el grupo de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que terminan, y el mensaje para ellos es claro: todos esos campos, miren hacia atrás con retrovisor, terminan muertos en los tejados, extraditados, sus familias perseguidas. El narcotráfico es una maldición también para ellos. Hay una oportunidad, con la mano tendida del presidente, de someterse a la justicia, obteniendo beneficios razonables a cambio de desmantelar esas organizaciones, abandonar la muerte y la violencia. Le apostamos a eso con todo entusiasmo. ¿Qué sigue en ese camino, Alejandro? La construcción de la ley de sometimiento a la justicia, que es el complemento a la ley 418 que ya se aprobó. Esta última, que es la que permite establecer los equipos de paz para dialogar, pero no permite ofrecer ninguna rebaja. Las rebajas y las condiciones de desarticulación de las organizaciones vendrán en la ley de sometimiento a la justicia, que tendrá que ser radicada en febrero con el paquete de reformas sociales que conforman el cambio social del presidente Petro. Senador, y en ese sentido, en el tema de la conformación justamente de la mesa de diálogo, hay un tema que ha generado un poco de controversia, y es la designación, por ejemplo, de alias Violeta como una de las negociadoras del ELN y su liberación. ¿Cómo poder debe dar tranquilidad a la sociedad respecto a que no habrá impunidad frente a los diálogos con el ELN? Los diálogos de paz en el mundo se hacen con ilegales o con contradictores militares. Los diálogos de paz no se hacen entre amigos, sino entre enemigos. Y por supuesto, para esos diálogos es usual que haya negociadores acreditados por esas organizaciones. Es un criterio que compete exclusivamente a la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Sin embargo, vale la precisión. Seguramente una será la decisión frente a quienes tienen vínculos con las insurgencias y otra distinta frente a las organizaciones de narcotráfico. No puede haber una liberación de narcos de las cárceles con el pretexto de la negociación. Solo después de la garantía del desmantelamiento de las organizaciones deberán producirse los beneficios penales que merezcan quienes abandonen la muerte y la violencia. Senador, justamente, ya que usted menciona el tema de que el diálogo justamente se construye entre personas que piensan diferentes, sorprendió ayer la decisión del presidente Gustavo Petro de incluir en la mesa de diálogo a José Félix Laforí, el esposo de la senadora María Fernanda Cabal, y quien ha sido un férreo opositor a este gobierno. ¿Cómo explicar esta jugada un poco arriesgada del presidente Petro? Bueno, me parece una decisión audaz.
que lo que muestra es la absoluta voluntad de buena fe del presidente Petro de que la paz vaya en serio y de dialogar con todos. La paz es para todos los colombianos y en ella tenemos que participar todos. La opinión de quienes han tenido una postura de derecha, inclusive una postura crítica contra los procesos de paz, va a resultar muy útil en una mesa de concertación. Yo escribí un libro con José Félix Laforí, en el que él contradecía la ventaja del acuerdo de paz, y yo lo defendía. Él, por supuesto, ha sido lejano a la solución dialogada a los conflictos frente a las insurgencias, empezando por el no reconocimiento de la condición política de esas organizaciones. La decisión del doctor Laforí también quiero resaltarla como una decisión valiente. No es fácil asumir la posición dialogante cuando se ha sido contradictorio, pero me parece un acierto que facilita el camino de la paz. Senador, y algunas versiones o algunas interpretaciones de esta designación señalan que de pronto puede ser también una estrategia del presidente Petro para apaciguar un poco las críticas, por ejemplo, de María Fernanda Cabal, que se configura como una de las principales caras de la oposición en Colombia. ¿Qué decir sobre eso? Yo creo que es necesario en la democracia que haya oposición, y mientras más organizada y más inteligente, mejor, porque la democracia sobrevive si hay alternancia de poder, y para eso la oposición tiene que ofrecer alternativas. Lo que ocurre es que en Colombia nosotros ofrecemos la alternativa de la paz dialogada, y la oposición en ese sector radical ofrece la alternativa de la guerra eterna. Los colombianos votaron por la paz y por el cambio, y vamos a cumplir con el propósito de lograr parar las violencias a través de la estrategia de paz total que cuenta con todo nuestro respaldo. ¿Y usted considera de pronto que María Fernanda Cabal justamente podría apaciguar un poco esa crítica al gobierno ahora que su esposo está participando como negociador de paz? No tengo la menor idea, es un asunto absolutamente personal, pero yo esperaría que no. Me parece muy importante que la senadora Cabal siga ejerciendo la crítica. A mí particularmente me produce cierta satisfacción el debate con ella. Entiendo, senador. Bueno, otro tema también muy importante para la coyuntura justamente es los primeros 100 días del presidente Gustavo Petro al mando del país, y pues nos gustaría conocer claramente desde su perspectiva como presidente del Senado cuáles han sido esas victorias tanto legislativas como de gobierno en general que han marcado los primeros 3 meses de Petro en el poder. Han sido 100 días vertiginosos. Para empezar, por primera vez en la historia, en 200 años, se elige un gobierno de izquierda democrática, y las instituciones respondieron a ese cambio con responsabilidad. Las fuerzas militares mantuvieron su respeto a la civilidad y a la Constitución, y en general las instituciones públicas y privadas entendieron que este era un gobierno democrático y un gobierno serio. Luego construimos exitosamente una coalición mayoritaria que le da gobernabilidad y fortaleza en el Congreso al presidente Petro, y que ha visto su eficacia. Y con ella aprobamos el acuerdo de Escazú, que llevaba 4 años congelado, cumpliendo el propósito de la justicia ambiental. Aprobamos la Jurisdicción Especial Agraria, la reforma política anticorrupción, la reforma tributaria para la equidad, garantizando 20 billones de pesos para los más pobres. También aprobamos la Ley 418 de paz total, y avanzamos en el Estatuto del Campesinado y en el Ministerio de la Igualdad. Ese gran paquete de reformas se ha aprobado en los tiempos previstos en el primer semestre, y el segundo semestre será el gran semestre, es decir, el primer semestre del 2023, segundo de la legislatura, será, Alejandro, el gran semestre de las reformas sociales. 4 de ellas serán realidad, y espero que sean radicadas en febrero y no en marzo. Salud, laboral, pensiones y la ley de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales para hacer real la paz total. Debo advertir que tanto la reforma de salud como la pensional corresponden a la reforma de un solo bloque legislativo, que es la Ley 100, pero seguramente se tramitarán en 2 leyes separadas. Entiendo, senador. Y bueno, y más allá justamente de estas victorias,
parte de gobernar y parte de hacer parte del gobierno también es reconocer cuáles han sido como las debilidades, como las fallas o las cosas a mejorar del gobierno Petro. Según su consideración, ¿cuáles serían esos aspectos? Yo creo que hubo problemas de comunicación de la Oficina de Comunicaciones de Palacio, muy descoordinada, que permitió que hubiese, digamos, versiones contradictorias al interior del gabinete, asunto que ya se supera en la medida en que el presidente definió un vocero oficial, que es el ministro Alfonso Prada. Pero por supuesto las contradicciones del gabinete, la imprudencia de algunas declaraciones que no corresponden a las directrices del presidente, sino a interpretaciones aisladas. Y al principio del gobierno, por la inexperiencia en algunas carteras de algunos ministros o ministras que fungían más como activistas que como gobernantes. Pero la curva de aprendizaje se superó rápidamente y hoy creo que hay un gabinete comprometido con las reformas y con unas transiciones organizadas, serias, responsables. El presidente Petro ha dado la clave del cambio. El cambio es la transición y la transición implica planeación seria y no rupturas traumáticas. Entiendo, senador. En otro aspecto, ¿cómo ha visto usted el papel de la oposición? Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe hace unos días se refirió al balance justamente de los 100 días y reconoció, por ejemplo, que efectivamente el presidente Petro ha sido coherente con lo que prometió y pues digamos que el balance que dio fue bastante positivo. Reconoció, por ejemplo, el tema de los diálogos regionales vinculantes. ¿Qué opina usted de la oposición en lo que va de gobierno? Yo solo le voy a decir que le va a ir mejor al expresidente Uribe y a su sector en garantías en el gobierno Petro que lo que le ocurrió en el gobierno Duque, donde una especie de autodestrucción de esa organización. ¿Usted considera que parte, digamos, de la derrota electoral del uribismo justamente de cara a las últimas elecciones se debió al papel del expresidente Iván Duque? No, yo no voy a fungir de analista político, lo que digo es que le puedo dar todas las garantías desde el Congreso de Colombia a la oposición, al uribismo, y que les va a ir muy bien en materia de garantías de oposición, muchas más que las que tuvo la oposición en el gobierno de Duque en el Congreso durante esos 4 años. Entiendo, senador. Bueno, hay un proyecto de ley, bueno, varios proyectos de ley que son una prioridad también para la ciudadanía en general, y es, por ejemplo, el tema de reducir las vacaciones a los congresistas. ¿Tiene garantías este proyecto para superar y para hacerlo? Importante que los oyentes tienen que sepan que ya fue aprobado hace 2 días, que avanza bien en trámite, que hay mayorías para esa iniciativa del propio Congreso del Cambio de recortar el receso. Pero además yo he dicho que eso es para ponerlo en la ley, pero en la práctica desde el 20 de julio he pedido que el Congreso no empiece a sesionar como se hace siempre en marzo 17, sino que lo haga desde febrero, que nos ganemos 1 mes y medio, que trabajemos más para poder hacer las reformas del cambio, y así va a ser. Y así hemos hecho, estamos trabajando a toda máquina como el país ha visto, de manera que el Congreso del Cambio es un Congreso que a ojos de Colombia está trabajando más y ha cumplido con todos los plazos previstos. En ese sentido, digamos, tengo que decirle, senador, que efectivamente usted ha sido de las personas que más ha dado ejemplo, cumpliendo justamente con sus labores como presidente del Senado y realizando justamente las plenarias, a pesar justamente del diagnóstico que hace poco o que está enfrentando hace algunas semanas por un cáncer que lo aqueja. Quisiera saber cómo ha sido este proceso justamente de hacerle frente al país, de cumplirle al país en medio de este tratamiento médico. Pues gracias por la pregunta, pero es importante recordarlo, hago todos los días, que hay miles de colombianos y de colombianas que están más enfermos que yo y que tienen más dificultades y que son víctimas de las inundaciones y el desplazamiento y de la violencia. Y esas personas exigen y tienen derecho a que trabajemos por ellas. Uno no puede sentarse a lamentarse por una situación que en todo caso es normal. La vida tiene fecha de vencimiento y el creador, para quienes somos creyentes, es el que determina cuándo se termina, cuándo se acaba. Yo estoy en manos de los médicos colombianos en quienes confío, mis colegas, y seguramente voy a curarme si Dios quiere, pero nadie debería esperar a enfermarse para poder definir qué es lo que vale la pena hacer en la vida. La vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella.
y solo cuando la gente se enfrenta a la enfermedad se pone a pensar si lo que hace vale la pena. Yo invitaría a todos a pensar sin esperar a enfermarse si lo que hacen vale la pena y qué es lo que merece que le dediquen la vida que es tan bella y tan valiosa y a disfrutarla. La vida es hermosa, la familia, los hijos, los amaneceres, siempre hay cosas para disfrutar. Vale más la pena celebrar la vida que quejarse de ella. Es una muy buena manera de ver la vida, senador, y digamos que parte de lo que hemos estado viendo con este gobierno, el tema de la reconciliación y todo, también nos ha ayudado, por ejemplo, a apaciguar un poco el tema de las pasiones políticas y hemos visto, por ejemplo, que senadores que son opositores a usted le han expresado también su apoyo, ¿no? ¿Cómo ha sido este tema de aferrarse a la religión o a las creencias, por ejemplo, con misas que le han organizado en el Senado? No, yo estoy muy agradecido porque mis colegas han sido sumamente generosos y la gente en las calles y hacen cadenas de oración y la gente tiene mucha fe, yo también la tengo. Pero yo no me aferro a la fe ahora. Yo he sido toda la vida un hombre creyente, me formé con los hermanos de las escuelas cristianas, creo en Dios, lo vivo, lo siento. Me parece que cuando llegue la hora de desencarnar, avanzaremos hacia un escenario mejor. Yo creo en la vida eterna, creo en el amor eterno, y me parece que cuando se tiene fe verdadera es imposible tenerle miedo a la muerte. Senador, claramente todos estamos de acuerdo en que muy seguramente, como otras batallas, usted también superará el cáncer que en este momento enfrenta. Y quisiéramos saber, de cara a eso justamente, si ya piensa en la presidencia en un futuro. Digamos que su papel claramente como legislador y como funcionario de gobierno en los últimos años ha sido bastante importante. Y quisiéramos saber si la presidencia es uno de los objetivos que persigue Roy Barreras a futuro. No, hay mucha gente mejor que yo y con mejores condiciones de salud para asumir ese reto. Por ahora, mi obligación es cumplir con el presidente Petro y con el mandato popular del cambio durante este año de presidencia. Ya veremos si la salud me permite asumir la responsabilidad de ayudar en la paz total, que es, digamos, lo que me llamaría la atención, y dedicarme a escribir y si la salud no me lo permite, pues retirarme para poder disfrutar de la familia. Senador, quisiera hacer un ejercicio con usted, si me lo permite, y es justamente avanzar 4 años en el futuro. El proyecto que tiene el presidente Petro para el país, hay que ser conscientes, no se va a materializar en esos 4 años, y alguien va a tener que tomar esa batuta para construir la Colombia que Petro tiene en la cabeza. ¿Quién considera usted que será una persona que cumpla con los requisitos necesarios para lograr esa Colombia que Petro quiere en 4 años? No, esta especulación, perdóneme, me parece completamente, lo digo con afecto, improcedente, y mi opinión sería impertinente. Llevamos escasos 110 días de gobierno. Quien esté pensando en quien va a relevar un gobierno que está empezando no está centrado en la realidad. Concentrémonos en el presente y en las reformas del cambio. Entiendo, senador. Quisiera agradecerle claramente por el tiempo que le brindó aquí en Ique en este momento, por sus declaraciones, por su opinión y bueno, desearle los mejores éxitos en lo que venga, senador. Muchas gracias. Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias.